Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes. Saludos a todos desde Buenos Aires. Yo estoy en Buenos Aires, en Argentina, y muy comprometido con EALDE Business School. Y saludo a todos, a todos, a todos, pero un particular saludo a los alumnos de EALDE Business School. Ahí vi, por ejemplo, que en el panel de preguntas respondía alguien diciendo, soy alumna de EALDE, María Augusta. Así que bueno, saludos a todos y como decimos desde EALDE siempre, cuando intervengan haciendo alguna pregunta, haciendo algún comentario, les pedimos que se identifiquen como alumnos de alguna de nuestras maestrías y que de alguna manera participen. Y también les pido especialmente a todos aquellos que han participado de este módulo que hemos terminado justamente hace una semana en EAL de Business School conmigo. Hicimos toda una serie de clases de gestión de contratos, gestión de riesgos, gestión de calidad y un caso práctico durante estas 4 semanas o un mes entero. Hemos estado en contacto, hemos virtualmente participado del campus de ALDE. Y entonces les pido a aquellos que han participado de esta posibilidad de incorporarse a la maestría conmigo en estas 4 semanas que lo hagan saber cuando intervengan, obviamente, para saludarlos y tener la oportunidad de volver a conectar. Y también les voy a pedir a ellos que participen activamente cuando vayamos mencionando los 10 errores más comunes en contratación. La idea de este webinar es justamente hablar sobre los 10 errores, los 10 pitfalls, que hay necesidad de evitar en contratación para ser exitoso a la hora de establecer relaciones contractuales. Es un tema que hemos tratado en el curso y como ellos ya conocen el tema, obviamente esto será una reiteración, pero les voy a pedir que se sumen y que intervengan y que hagan consultas o comentarios. Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar. La idea es hoy hablar un poco más de lo que empezamos a hablar, porque también hay gente que no ha participado de la maestría y que capaz que tiene en este momento en mente participar, anotarse, solicitando plaza y beca, como dijo recién Miriam. Hace unas semanas atrás, el viernes 9 de julio, hicimos un webinar donde tratamos el tema del project management y el contract management. Gestionamos contratos, hicimos una introducción a la gestión de contratos, hablamos del contrato como documento, hablamos de la problemática, es decir, planteamos en ese webinar la problemática, cuál es la controversia que tenemos, el hecho de estar perdiendo dinero como consecuencia de no pensar en gestión contractual. Y también hablamos del rol del contract manager, especialmente en España y en Latinoamérica. La idea hoy es ir hacia los 10 pitfalls to avoiding contracting, es decir, avanzar sobre los 10 errores más comunes en contratación. Para que no, aquellos que no me conocen, soy Pablo Silota, vengo del campo del derecho, soy abogado de Argentina, he tenido una oportunidad de trabajo en los años, en el inicio de los 2000 hasta el 2007-2008 en Madrid, para toda Europa, Medio Oriente y África, para una empresa de seguridad informática, y en tal marco de trabajo profesional conocí lo que finalmente terminó siendo el contract management. Hice gestión de contratos sin saber que estaba haciéndolo. Luego, a mi regreso a Buenos Aires, en Argentina, conecté con la IACCM, que era el nombre anterior de nuestra asociación, hoy llamada World Commerce and Contracting. Y actualmente soy director para Sur de Europa, Sud y Centroamérica y África de dicha asociación. En la columna de la derecha tienen mis datos de contacto, la posibilidad de conectar por LinkedIn. Muchos de ustedes ya están conectados, si es que son alumnos de ALDE, ya lo he escuchado. Y me dice, por ejemplo, Bernabé que no se escucha. Espero que se esté escuchando porque yo estoy hablando. Así que les pido, por favor, que si hay alguien, a veces ocurre que no hay audio desde un determinado usuario, pero Bernabé está diciendo no se escucha, ya empezó. Espero que me estén escuchando. Así que Miriam, si estás escuchando, por favor, dame señales o Sí, alguien se más. Ok, tarda. Vamos, ok, ok. desde que se Ok, eso. ok, ok. Entonces, Bernabé, fíjate, porque seguramente tenés mal configurado tú tu ordenador. Gracias a María Soledad y a Octavio por, por tranquilizarme, porque me quedé ahí como diciendo, ¿qué hice? Apreté el mute sin darme cuenta. Bueno, sobre la mano derecha, la columna de la derecha, encontrarán mis datos de contacto, mi email. Ustedes pueden conectar directamente conmigo vía email o mandarme una invitación a conectar por LinkedIn, donde en ese perfil generamos muchísimo material. Y hablamos un poco sobre la World Commerce and Contracting, que es la asociación que yo represento, como dije anteriormente, antes llamada IACCM, antes era
International Association for Contract and Commercial Management, es una asociación sin fines de lucro a nivel global que tiene por fin inmediato identificar buenas prácticas de contratación. Ayudar a las empresas a que no pierdan tiempo buscando buenas prácticas de contratación para solucionar problemas de contratos cuando ya otras empresas en la misma industria en otras partes del mundo han encontrado esa solución. Es una pérdida de tiempo buscando soluciones que ya las encontraron y que se probaron de manera eh, reiterada en una industria determinada como válidas. Entonces, esa es la idea, identificar buenas prácticas de contratación para generar mejores relaciones comerciales. Estamos presentes en más de 20.000 organizaciones, en más de 180 países, en todos los sectores industriales, fundada en el año 99, con la misión justamente de apuntar a una mejor sociedad. Mejores contratos, mejores negocios y una mejor sociedad. Mejor sociedad en cuanto a comunidad. Yo soy el representante de esta asociación para toda Latinoamérica y además a nivel personal, es decir, a título individual, soy docente de EALDE y por lo tanto cuento con autorización para compartir contenido de propiedad intelectual de la World Commerce and Contracting en este marco de EALDE Business School. Bien, en el webinar anterior comentamos, el 9 de julio, que en principio, bueno, una de las conclusiones fue que el Project Manager, porque de eso se trata, ustedes están trabajando y preparándose para ser directores de Project Management, y dijimos que ante la vinculación tan directa entre proyecto y contrato, el Project Manager debería tener conocimiento y dominio de las cláusulas contractuales. Y justamente le dijimos, comentamos, que en Latinoamérica muchísimas veces el rol del Contract Manager, esto lo dijimos en el webinar pasado y lo digo a título de sumario, ocurre que muchas veces ese Contract Manager eh, no existe como tal el rol en nuestros países de Latinoamérica fundamentalmente, y entonces esa función cae bajo la competencia, bajo la órbita de otras funciones, que puede llegar a ser compras, ocurre mucho, legales, también ocurre mucho cuando se habla de contract management desde el punto de vista precontractual, donde tiene mucho peso el abogado, pero cuando en Latinoamérica nos encontramos con ciertas industrias o sectores vinculados a infraestructura, ingeniería y construcción, que es donde quizás el ingeniero, project manager, está más expuesto, ocurre que cae bajo la figura del project manager. Entonces muchas veces ocurre que el project manager hace de contract manager o tiene gente haciendo contract management. Por eso es que el project manager en Latinoamérica fundamentalmente debería de algún modo sumergirse en el mundo del contract management o tener una idea fundamental, básica, esencial de los contratos. No significa que el ingeniero tenga que terminar estudiando derecho, es decir, estudiando legales. No, no, no. No nos convertamos, yo soy abogado, pero no les pido a los ingenieros que vengan y se conviertan en abogados, pero sí que tengan un conocimiento cabal de contratos en términos generales y en particular que sepan cómo solucionar controversias de esa índole en el marco de su función. En la clase anterior dijimos entonces que perdíamos dinero, un 9,15%, y esa era la pérdida de valor, el value leakage en inglés. ¿Se acordarán ustedes? A ver si hay alguien que se acuerda de comentarme cuáles son las cláusulas generadoras, las causas generadoras de fracaso contractual. Muchísimas veces perdemos dinero con nuestros contratos porque quizás eh, eh, los contratos han sido redactados de un modo que no reflejan debidamente, apropiadamente, el alcance del contrato. O quizás se eligió un tipo o modalidad de contrato inapropiada. Aquellos que quieran participar en el panel de control y en las preguntas, no hacer una pregunta, sino comentar lo que estamos haciendo, que es hablar de las causas generadoras de fracaso contractual, les serán bienvenidos. Mientras yo continúo haciendo una suerte de resumen de lo que arribamos como conclusión en nuestro webinar anterior. Estamos hablando entonces de distintas causas que generan fracaso contractual. Y fracaso contractual no se refiere a un contrato que quizás ha sido
rescindido unilateralmente o resuelto de manera controversial en tribunales. Estamos hablando de quizás una situación en la que las partes tienen unas expectativas al inicio de la relación contractual y luego, cumplido el contrato, cumplidas las prestaciones, terminan advirtiendo que justamente ninguna de esas expectativas fueron efectivamente satisfechas. Es decir, pensaban que iban a obtener un determinado resultado y esos resultados no se dan. Entonces ocurre justamente eso. Y por ejemplo, dice Víctor, ¿cuál sería el contrato apropiado tomando en cuenta que pudieran existir contratos desactualizados? ¿Cómo deberíamos gestionar esta fase? Bueno, esto es un tema que no tiene mucho que ver con la causa generadora de fracaso contractual. Lo que estoy pidiendo en esta instancia es que me ayuden a seguir ilustrando las causas generadoras de dichos fracasos. No obstante, a Víctor le comento que obviamente no hay contratos apropiados, hay contratos adecuados de acuerdo a las circunstancias particulares. Obviamente que todo contrato que esté desactualizado va a correr en desventaja esa parte a la hora de la celebración contractual. Por eso hablamos siempre de actualizar, de hacer una auditoría contractual. En Contract Management hablamos de auditoría contractual para poder vestir a nuestros productos y servicios, si estamos ofreciendo productos y servicios, con las adecuadas cláusulas contractuales. Entonces, mi respuesta es, no hay un contrato apropiado para no tener contratos desactualizados. La idea es que hay que actualizar los términos contractuales en el momento adecuado y según las circunstancias particulares de cada caso. Pero en este momento, luego de la respuesta a la pregunta de Víctor, a lo que apuntamos es a seguir pensando en qué causas generan fracaso contractual. Y en la placa que ustedes están viendo, justamente están advirtiendo las distintas causas. Como Juan Alfredo dice, hacer un contrato en poco tiempo. Y claro, muchas veces cuando uno se apura a celebrar un contrato, termina redactándolo mal o echa mano a una plantilla, como decía recién Víctor, desactualizada o que no refleja realmente lo que queremos hacer, o cuando elegimos un contrato inapropiado, en el sentido de que queremos celebrar un contrato de distribución comercial y finalmente cerramos un acuerdo como agente. Y entonces no es lo mismo un agente o distribuidor comercial, las responsabilidades son distintas. Por lo tanto, es importante saber cerrar el contrato utilizando la modalidad adecuada. Pero a veces no es el problema del abogado, a veces el problema es el nuestro, porque no le informamos al abogado o al departamento legal interno que nos redacte adecuadamente un contrato, porque nosotros no tenemos claro qué hacer de nuestra vida. Como bien dice Juan Alfredo, definición no clara de los alcances. Es decir, nosotros no tenemos claro cuáles son los alcances, no tenemos claridad de a qué apuntamos, no tengo idea qué quiero en realidad. Estoy firmando un contrato y no sé qué quiero, qué espero de la otra parte. Entonces, cuando le digo a mi abogado, redacta un contrato, ¿de qué tipo de contrato? Un contrato de compraventa de mercaderías y prestación de servicios, pero en realidad no tengo claro cuál es el alcance, qué quiero, qué espero de la otra parte. ¿Cómo le vamos a pedir a nuestro departamento legal e interno que redacte el contrato más adecuado si nosotros mismos no sabemos qué queremos hacer de nuestra vida? Y Javier apunta cambios en el entorno que limitan la ejecución. Y claro, bueno, que hablar de un entorno como el actual, como el del 2020 y 2021, con el COVID-19 que nos ha cambiado absolutamente todo el mundo. Entonces, cambios en el entorno que limitan justamente la ejecución, eh, eso implicaría la posibilidad de gestionar cambios. Para eso, nuestros contratos deberían tener un procedimiento de gestión de cambios que habilite justamente la solución de ese problema sin tener que perder el contrato de vista. Dice Juan Pablo, antes de pasar al tema de la siguiente cláusula, dice Juan Pablo, que es alumno del máster, así que lo saludo. ¿Cómo está Juan Pablo? Otra causa podría ser justamente la ausencia de flexibilidad en los términos contractuales. Justamente, Juan Pablo, se nota que estudió, Juan Pablo, porque de algún modo vamos a ver dentro de un rato la ausencia de flexibilidad justamente de los términos contractuales es uno de las 10 pitfalls to avoid in contracting. Es una de las 10 causas o de los 10 errores más comunes en contratación.
Javier continúa diciendo, por ejemplo, no se consigue toda la información requerida para la consultoría. Claro, cuando no hay información, y obviamente si no tenemos información y no sabemos cómo redactar el contrato, bueno, tenemos un gran problema, ahí se frustraría absolutamente todo. Armando dice, y voy a leer solamente a Armando y a Víctor, así que les pido al resto que hasta aquí corten con este punto para poder avanzar. Armando dice, una falta de revisión y acuerdo entre el departamento legal y el departamento de construcción. Muy bien, Armando, justamente cuando no hay una coordinación entre un departamento y el otro, cuando el de construcción no sabe explicarle al legal qué es lo que quiere, justamente lo que decíamos recién, obviamente eso es un rider, un motivo por el cual va a saltar en algún momento y esto va a frustrarse absolutamente todo. Los proveedores, dice Víctor, de servicios deben tener expertise en el área que ejecute la actividad relacionada al proyecto, tal cual, tal cual. Bien, bueno, entonces, muchas gracias a todos por intervenir. Estas son las causas generadoras de fracasos contractual y, en definitiva, nos preguntamos a continuación nos formulamos las siguientes preguntas. ¿Realmente sabemos qué es lo que queremos? Porque justamente la falta de acuerdo sobre el alcance constituye la causa número uno de conflictos y controversias. La pregunta número dos es, ¿habremos elegido bien al contratista, al proveedor? Porque justamente más del 20% del fracaso en general de los proyectos o de los contratos se debe justamente a una pobre elección del proveedor o contratista. En número 3, la pregunta hace referencia a si hemos intentado consenso. Consenso interno, es decir, siempre tenemos que involucrar a nuestros equipos contractuales desde el inicio y escuchar los intereses de todos, los que están directa o indirectamente vinculados al proceso de contratación. Cuando no intentamos un consenso, vamos a tener una reducción de hasta un 25% de cuando lo intentamos, todo lo contrario, de controversias o conflictos. La pregunta número 4 hace referencia a si quizás habremos seleccionado adecuadamente o no nuestro tipo o modalidad de contrato, lo mencionamos anteriormente. Y finalmente, en la pregunta 5, nos preguntamos, ¿hemos entrenado, capacitado a nuestro personal en materia de gestión contractual? Porque casi el 40% de los contratos justamente tienen un bajo rendimiento. Todo esto nos lleva a introducirnos en el mundo de las 10 pitfalls to avoid in contracting, que en inglés significa los 10 errores más comunes en contratación que perturban la contratación y que deberían entonces evitarse. Estos son los 10 errores más comunes que ha diseñado la IACCM, que era el nombre anterior de nuestra asociación. Por lo tanto, si ustedes se van a encontrar muchas veces con los 10 pitfalls de la IACCM, que es exactamente lo mismo que los 10 pitfalls o los 10 errores de la World Commerce and Contracting, y que son los que estoy mostrando en esta placa. Si ustedes fueron alumnos de la dirección del máster en dirección de proyectos de EALDE, habrán estudiado con nosotros justamente esta placa de los 10 errores más comunes en contratación. Ustedes pueden igualmente incorporarse a wordcc.com y acceder sin ningún tipo de compromiso comercial como guest member, es decir, como miembro invitado, limitado por un tiempo determinado y limitado a un determinado contenido, es decir, que no se accede a la totalidad del material, pero como guest member, sin necesidad de suscribirse, ustedes pueden de algún modo acceder a nuestra página de la wordcc.com y si hacen una búsqueda debajo de resources, de recursos, van a encontrarse dentro del contenido disponible, porque hay muchísimo contenido, la gran mayoría de él en inglés, también podrán encontrar estos 10 pitfalls en español. Si trabajamos todos y cada uno de estos pitfalls, es decir, si tratamos de evitar cometer estos errores, quizás podremos en algún momento mitigar este 9,15%, que es el value leakage que comentábamos anteriormente y en la clase, en el webinar del día 9 de julio pasado. La idea entonces es, en esta oportunidad, comentar cada uno de los pitfalls y entonces invito a todos aquellos que fueron alumnos de nuestra cursada
hace apenas un mes, o una semana recién terminamos, que participen y comenten con ejemplos. Pero, por ejemplo, Ricardo pregunta en este momento si se debe basar la selección de proveedores revisando sus trabajos con otras empresas, ver su trayectoria para que adjudiquen. Bueno, esto es todo un tema, la evaluación de proveedores, la evaluación de desempeño de los contratos, es todo un tema. Nosotros capacitamos sobre este tema en nuestros programas de capacitación y a veces informamos sobre cómo evaluar al proveedor. Obviamente, a la hora de seleccionarlo, vamos a tener que revisar y pedir antecedentes con empresas similares, análogas dentro de la misma industria. Pero cuando ya son nuestros proveedores y los estamos evaluando en tiempo real, obviamente que los vamos a evaluar en función del grado de cumplimiento de las prestaciones para con nosotros mismos. ¿Mm? Obviamente que los proveedores, Ricardo, deben comprometerse a tiempos de ejecución propuestos, no a tiempo récord, pero sí a los tiempos de la prestación de servicios establecidos en el contrato. Entonces vamos a comenzar con el pitfall número uno. El pitfall número uno hace referencia a la causa más importante de frustración contractual, que era, como mencionamos anteriormente, la falta de claridad en el alcance de objetivos. Nuestras estadísticas nos enseñan que es la fuente más importante de reclamos. ¿Por qué? Porque impacta justamente alrededor del 40% de los proyectos. Y es la más importante porque muchas veces otras de las pitfalls que vamos a mencionar son consecuencia o están vinculadas directa o indirectamente con esta pitfall número uno. Esta pitfall número uno tiene mucho que ver con la falta de comunicación o las responsabilidades poco claras, cuando no hay comunicación adecuada en la empresa, cuando hay alguien que está redactando un contrato, pero no se pone en contacto con su superior, que sería el managing director. Es decir, si hay alguien que es el director de legales que no tiene comunicación con sus respectivos pares en otras áreas vinculadas directa o indirectamente, o cuando, por ejemplo, no hay comunicación entre finanzas y legales y alguien tiene que pagar un determinado contrato a un proveedor, pero el que está pagando no sabe si el contrato está firmado. Esto ha pasado, me ha pasado con gente de finanzas, de tesorería, que me ha dicho, claro que no estamos comunicados internamente. Yo muchas veces estoy pagando desde tesorería a un proveedor y luego me entero que ese contrato todavía está muriendo en el cajón del abogado del departamento de legales porque todavía no se firmó. Porque a veces ocurre que los contratos se demoran en firmarse, en suscribirse, en formalizarse y la relación contractual comienza aún antes de la firma del contrato y tesorería termina pagándole al proveedor cuando el contrato todavía no fue firmado. Entonces todo esto tiene que solucionarse, tiene que haber comunicación y tiene que haber responsabilidades y roles perfectamente determinados. A los contract managers se le tiene que decir, usted es contract manager, usted está a cargo del día a día de este contrato, usted tiene que hacer el seguimiento de este contratista, de este proveedor, de este cliente, según estemos vendiendo o comprando. A mí me ha ocurrido de escuchar eh, o de estar en contacto con contract managers que me han dicho, yo estoy haciendo este trabajo, pero nunca nadie en la vida me dijo que yo era contract manager y me doy cuenta que estoy haciendo contract management. Entonces no hay una responsabilidad clara y entonces si no se fijan los roles y no hay una comunicación adecuada internamente en la empresa, todo esto va a generar ruido y nadie sabe dónde ir. Entonces hay muchas veces ocurre que el peticionante, el solicitante de un contrato dice, ¿a dónde tengo que ir para pedir este contrato? A compras, a legales. El departamento de legales me va a dar el formato del contrato, el template, la plantilla, o tengo que pedírselo a mi jefe. Mi jefe se lo tiene que pedir a compras. ¿Cuál es el procedimiento de contratación? ¿Hay un procedimiento de contratación? Bueno, todo esto es responsabilidades poco claras. Dice Javier, generalmente se le da más peso al precio en la selección del proveedor. Bueno, sí está hablando todavía Javier de la selección del proveedor. Volvemos entonces a la pitfall número uno. Falta de claridad en el alcance de objetivo justamente es la primera de las causas más importantes en materia de contratación. Y
justamente lo que decimos es que la World Commerce and Contracting no es la única asociación que reconoce este tema, porque justamente según el PMI, ustedes conocen el PMI porque muchos de ustedes están certificados con el PMI seguramente, son PMP, ha reconocido que 2/3 de los proyectos fracasan en el mundo por no haberse pensado en contratos. O también, por ejemplo, la IPA, Independent Project Analysis, ha reconocido que el 63% de los megaproyectos en materia de ingeniería en construcción fracasa estrepitosamente por no haberse pensado en contratos. Es decir, que el pitfall número 1 es fundamental, como también lo es el pitfall número 2. El error número 2 hace referencia a involucrar tardíamente al equipo contractual. Involucrar tardíamente al equipo contractual implica no hacer intervenir al equipo de legales. A veces ocurre que en una empresa tenemos el departamento de legales que se encarga de los contratos, pero hay empresas más grandes, multinacionales, generalmente, que tienen una función centralizada de Contract and Commercial Management y se conoce con el nombre de Contract Management o gestión contractual. Entonces puede haber casos en los cuales en una empresa el director de legales se encarga de revisar contratos o en otras empresas es el director de gestión contractual quien se encarga justamente de la revisión contractual y también de la implementación. En este caso hacemos referencia a ambas y a veces se involucra al área de legales o de contratos de manera tardía y muchas veces se dice, lo voy a hacer, voy a puentear, voy a evitar la intervención de los abogados. ¿Por qué? Porque, y a veces los abogados generan ciertos obstáculos en mi camino en pos de la generación de valor. En esta idea de cerrar un acuerdo, a veces el abogado pone obstáculos, no porque tal cosa, no se puede por tal otra cosa. Y entonces, la idea es que no se reconoce el valor que el departamento de legales efectúa y a veces es justo esa apreciación. Es un cuestionamiento que yo hago a nuestros profesionales del derecho que no saben mostrar efectivamente el valor que pueden aportar desde el punto de vista jurídico. El abogado no debe entorpecer la marcha comercial y de alguna manera debe poner toda su capacidad y su conocimiento en materia jurídico-contractual desde el punto de vista técnico en aras de la generación de valor. Obviamente siempre protegiendo los intereses de la empresa, pero de alguna manera generando valor. Entonces, por ejemplo, Isaac dice, ¿cómo se puede involucrar en los ancases en detalle con legal? No, ¿cómo se puede involucrar? No, hay que en detalle involucrarlos al área de legal. Y el área de legal tiene que conocer el negocio y tiene que de alguna manera ayudar a generar valor. En la medida en que el área de legales conozca que no está acá para poner obstáculos al, al proceso de negociación y que de alguna manera esté aquí como para ayudar a cerrar acuerdos y que conozca cuáles son los alcances y la parte de negocios defina los requerimientos de manera adecuada y sea efectivo a la hora de eh, explicar cuáles son, ilustrar cuáles son las prestaciones que uno espera de este contrato, en la medida en que se le informe adecuadamente todo, el abogado va a responder adecuadamente y todo se va a empezar a cerrar, todo el mundo va a empezar a involucrar al área de legales y de contratos de manera temprana. Y si lo hacemos, vamos a, de alguna manera, acortar el ciclo de firma del contrato un 20%, porque si lo introducimos al final, si lo involucramos tardíamente, vamos a tener riesgos de tener problemas y también vamos a generar un 25% más de demandas y disputas, porque obviamente si el último día previo a la firma del contrato le decimos, hey, este es el contrato que tenemos que firmar, mañana vence el plazo, y no tiene el departamento de legales o de contratos tiempo como para revisar adecuadamente, corremos riesgos de estar firmando un contrato con, de alguna manera, una exposición a riesgos extraordinarios. Mejor involucrarlos al inicio. No involucrarlos trae como consecuencia relaciones pobremente definidas con cláusulas contractuales inapropiadas. Pero también tenemos que
comprometer no solamente a los abogados, al Departamento Legal Interno, sino también a todos los stakeholders del proceso de contratación. ¿Mm? Entonces, eh, dice Bernabeu, ¿en qué casos no es necesaria la intervención del área legal? Nunca vamos a tener esa situación. ¿En qué caso no es necesaria la intervención del área legal? Siempre debe intervenir el área legal, máxime en un contrato. Siempre. Sea el área legal establecida de manera interna o externamente, pero siempre el abogado va a intervenir. Muchas veces ocurre que se pierde el tiempo esperando que intervenga el área de legales cuando en realidad no tiene que intervenir porque lo que se está cuestionando es un tema de negocios. Ustedes saben que de acuerdo a los estudios de la World Commerce and Contracting, hay un 20% de cláusulas de los contratos que se negocian que son estrictamente jurídico-contractual y sí corresponden a los abogados. Pero muchas veces estamos esperando que los abogados respondan y nos solucionen un tema del contrato, pero en realidad lo que se está discutiendo es un tema de negocio, no cuestión jurídica. 80%. Entonces, en ese caso, quien tiene que resolver son los que están en operaciones, los que están en el negocio, con la coordinación, obviamente, del Departamento Legal Interno. Pero dijimos que no solamente hay que involucrar a los abogados, a los que están cumpliendo la función de Contract and Commercial Management, sino también a los otros stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders? Stakeholders significa en inglés, en una de sus acepciones, partes involucradas, partes interesadas, partes afectadas en el proceso de contratación. Y aquí estábamos hablando de finanzas, de administración, de tesorería, de operaciones, de recursos humanos también. Bueno, todos, de un modo directo o indirecto, están involucrados en el proceso de contratación. Y debemos entonces escuchar a todos. Y debemos escuchar también a esta chica que dijimos que era la tesorera, que me saltó en una oportunidad diciendo, hey, ¿por qué no me escuchan a mí que yo soy la tesorera y les termino pagando cuando todavía no se firmó el contrato? Hay que escuchar a todos los stakeholders del proceso de contratación. En los entornos más complejos, esta es la causa número uno que genera frustración contractual. Si no comprometemos a todos los stakeholders, vamos a tener conflictos y controversias internas, y en el posible vamos a tener oposición interna. ¿Mm? El pitfall número 4 hace referencia a la prolongación de las negociaciones. Muchas veces se pierde tiempo en las negociaciones y se dilata con inexplicables revisiones del contrato. Y empezamos a mandar los contratos de un lado a otro. Y esa es la culpa del abogado. Y a veces me veo a mí mismo. Yo cuando recién me había graduado de abogado terminaba siendo parte de este proceso. Y empezamos a pasarnos el contrato de un lado a otro. El que propone los términos y condiciones envía el contrato a la otra parte. Y la otra parte les responde con negritas, con bold o con italics. Abajo van mis comentarios. Esta cláusula no se puede, según nuestra visión, por tal y tal motivo. Entonces lo recibe la otra parte, la que originó el template, la que envió la plantilla originaria. Y dice, a tus comentarios en negritas te respondo en rojo, tal, 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 tal cosa. Y se lo envía de vuelta. Y el otro replica en verde. Y el otro replica, contrarreplica en azul. Prolongamos indebidamente las negociaciones y dilatamos innecesariamente, sin necesidad, una revisión interminable del contrato. ¿Por qué hacemos eso? Porque a veces el abogado quiere tener la última palabra uno mismo, no dejarle que el otro decida. Y empezamos a negociar y negociar y negociar y esto obviamente trae frustración contractual. Esto implica que las empresas van a tener malas prácticas, no tienen buenas prácticas de contratación. Las empresas que han evitado la prolongación indebida de negociaciones llegan a acuerdos en un cuarto de tiempo menos que necesitan o que han tenido que utilizar otros tipos de organizaciones. Cuando ocurre esto, estamos dilatando las ganancias o estamos exponiéndonos a que en forma paralela se esté negociando con otra empresa y nos ganen, justamente por el simple hecho de estar negociando de manera injustificada.
Uno de ustedes al comienzo de esta clase hizo referencia a la asignación de riesgo, cuando ponemos todos los riesgos de la otra parte de manera desproporcionada. Y este es el pitfall número 5, cuando nos focalizamos en la asignación de riesgos, cuando planteamos un enfoque negativo, cuando decimos, estos son nuestros contratos, el take it or leave it, el tómalo, déjalo. Esta es mi contratación, este es mi contrato. No es susceptible de ser revisado por la otra parte. ¿Cuántas veces nos encontramos con este tipo de approach, de enfoque totalmente negativo? Decir, no voy a aceptar ningún tipo de predisposición de tu parte, no voy a aceptar ninguna cláusula. Este es el contrato y hay que firmarlo tal cual. Y obviamente esto va a generar va a minar a la innovación y a la creatividad que necesita nuestra contratación. Las cláusulas contractuales más frecuentemente negociadas justamente son, como lo han estudiado nuestros alumnos de EAL de Business School, las relativas a las responsabilidades de las partes, a las indemnizaciones de daños y perjuicios. Entonces estamos hablando de que a veces le metemos todos los riesgos a la otra parte y esto significa utilizar el contrato como un arma legal. Y en la clase, en el webinar del 9 de julio anterior, dijimos que era necesario no considerar el contrato como un arma legal, sino como una herramienta económica. Y esto nos lleva a la pitfall número 6. La pitfall número 6 hace referencia a la ausencia de flexibilidad, porque el mercado de algún modo nos muestra la necesidad de ser volátil. Es volátil, y más aún en el 2020 con el COVID en adelante. A pesar de eso, las empresas se muestran firmes en los términos contractuales. Te dicen, no, no hay manera de flexibilizar. Mantenemos nuestra estructura de relaciones contractuales rígidas. La estructura de nuestros términos y condiciones, es decir, todo nuestro andamiaje contractual, lo mantenemos de manera rígida. No podemos, de algún modo, flexibilizarnos. Esto obviamente nos trae una frustración, porque mientras los negocios demandan mayor colaboración, cooperación, relaciones orientadas al desempeño, lo que pasa, las organizaciones que actúan de este modo no son efectivas anticipándose a este cambio. Tenemos que gestionar nuestros cambios, adaptarnos al mercado y si no hacemos esto, obviamente vamos a tener problemas. Muchísimas veces me ha pasado que la otra empresa con la que negocio, más fuerte que la mía, en mi historia o en mi trayectoria anterior de trabajo, me ha pedido justamente aplicar estos contratos de adhesión, contratos con cláusulas predispuestas, estos contratos que te dicen que no son susceptibles de ser revisados por la otra parte, y me han dicho en una oportunidad que justamente, eh, y está muy bien lo que dice Víctor, que esta flexibilidad tiene muy bien, tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo actualmente. Claro que sí, Víctor. Me ha pasado justamente que las empresas me han dicho, bueno, esto hay que firmarlo sí o sí. Y siempre pongo el ejemplo tan gracioso de una vez que estaba negociando con McDonald's y yo le estaba vendiendo, bueno, yo era el abogado de la empresa que le vendía una aplicación de seguridad informática, un antivirus a McDonald's. Y en un anexo del acuerdo que ellos me proponían, y ellos eran los fuertes de la relación, me decían, Pablo, el anexo D no está firmado. Le digo, sí, pero lo que pasa es que el anexo D es un formato donde tengo que reconocer cuáles son las medidas que me comprometo a enviar las patatas, las papas fritas, porque era un anexo, un apéndice del contrato en el que se fijaban las medidas, el tamaño de la patata frita, como proveedor de patatas fritas de McDonald's. Y yo digo, pero yo te estoy vendiendo un antivirus. Bueno, pero me lo tenés que firmar igual, porque esa es la idea. Tenés que aceptar todos y cada uno de las condiciones contractuales. Pero si te estoy firmando, si te estoy vendiendo un software, no te estoy vendiendo una papa frita, no, pero me lo tenés que firmar igual. Ese es un ejemplo claro de la falta de flexibilidad, la rigidez injustificadamente y ridícula. El punto 7 hace referencia a los contratos difíciles de aplicar o interpretar. ¿Cuántas veces nos encontramos eh, con, con contratos que son completamente inentendibles? Acá Javier me dice, por eso estaba mirando el panel, que ha notado que es un error común no anticipar cómo son los traslapados
traspiés entre contratistas, no leo muy bien, en alcances, en tiempos, con lo cual el incumplimiento de un contratista afecta a la ejecución. Bueno, sí, mencionamos anteriormente, Javier, eh, justamente que los problemas o los criterios diversos de interpretación de los contratos y los problemas entre contratistas y subcontratistas terminan siendo generadores de problemas. Volviendo a los pitfall número 7, hacíamos referencia justamente a los contratos difíciles de aplicar. ¿Cuántas veces encontramos al contrato que es completamente difícil, no entendemos? Y aquí, por ejemplo, la chica de la figura se acuerda de que tendría que haber aplicado tal cláusula contractual y la verdad que se le olvidó, cajoneó el contrato, dejó de tener al contrato como algo vivo, que es como deberíamos actuar, tener al contrato como algo vivo. Y muchas veces lo encontramos tan complicado que termina siendo justamente el contrato algo como lo que estamos leyendo en este momento. Si la cláusula 1.2.18a dice que si la cláusula 1.5.2 entra en conflicto con 2.3, entonces hay que aplicar el 2.5.6 de los términos contractuales. Así que, ¿quién entiende eso? ¿Cuántas veces nos encontramos con lenguaje complejo, con lenguaje difícil? El lenguaje complejo y difícil no solo es innecesario, sino que constituye una fuente totalmente relevante de riesgo. ¿Por qué de riesgo? Porque nos estamos arriesgando a que con esta mala redacción, que es inentendible, que no se entiende, vamos a interpretar las cosas de manera diferente. Entonces, al no ser claros, la otra parte va a interpretar esta cláusula de un modo y yo la voy a interpretar de otro modo. Es mejor tener contratos simples. Es mejor tener contratos para los usuarios, fáciles de entender, y no tener un contrato bien, pero bien blindado y súper redactado de manera difícil por abogados que nos lleve de buena manera a los tribunales. ¿De qué sentido tiene estar redactando un contrato que está súper bien blindado con cláusulas completamente difíciles de entender y vamos a tribunales? No, la idea no es ir a tribunales, la idea es que en el marco de una relación que perdura en el tiempo, tanto mi contratista o mi partner o mi comprador, mi cliente o proveedor, como yo, terminemos ganando. Y si terminamos ganando, significa que estamos de alguna manera entendiendo el contrato. Y a eso nos referimos con los contratos difíciles de entender. El pitfall número 8, vamos terminando con el 8, 9 y 10, eh, porque esa es la idea, aplicar lo que conocimos durante el curso de ALDE en los pitfalls que estamos comentando ahora, hace referencia a una situación que mucho se ve en el marco de gestión de proyectos. Más del 60% de los project managers justamente se queja sobre los problemas causados por la pobre transición entre la fase de la oferta y la post-firma. A muchas veces el equipo que se ha encargado de desarrollar el negocio ha redactado el contrato de un modo, pero luego no se hace una transición adecuada, no hay sesiones de intervención conjunta informativas entre quien elaboró el contrato, elaboró el negocio y quien lo va a implementar. Y lo ideal sería que existiesen esas reuniones conjuntas entre quien desarrolló el negocio y quien lo va a implementar, porque el equipo de la post firma, el equipo de los contract managers que va a implementar y ejecutar un contrato firmado anteriormente, tiene que saber por qué nuestra misma empresa, a través de otra área, ha redactado esta cláusula de este modo. Hay una pobre transición al equipo de implementación y se quejan los project managers encargados justamente de la ejecución del post-award, de que los que se encargan del pre-award, los abogados, no le informan adecuadamente. Este es un problema de comunicación. No es culpa del abogado, es culpa de quien coordina internamente en la empresa, debería haber generado una reunión de transición adecuada. La falta de compromiso, problemas de comunicación, ausencia de herramientas informáticas adecuadas son con frecuencia justamente los disparadores de este error. Y justamente no hay plan de transición que involucra a ambos, proveedor y cliente, porque también a veces es importante hacer reuniones con los distintos integrantes dentro de una misma empresa, pero también junto con la otra parte, como para que
estemos completamente de acuerdo ambas partes y tengamos claro de a qué apuntamos. ¿Qué es lo que se quiso decir en la cláusula 4? ¿No hay ninguna duda? Bueno, perfecto, vamos a ejecutar ahora las prestaciones y no vamos a frustrar el contrato. El Pitfall 9 hace referencia al uso limitado de la tecnología. El Contract Management nació hace muy poco, en el año 99, con la IACCM, con nuestra World Commerce and Contracting y Tim Cummins. Y obviamente, al ser una de las áreas que se ha generado o ha surgido en la empresa más tardíamente, es obvio que no tenga o no haya tenido desarrollado hasta hace unos años tantas aplicaciones informáticas como si las tienen, por ejemplo, finanzas, contabilidad o ventas. Así como hay aplicaciones para finanzas, recursos humanos, hasta hace unos años no había aplicaciones para contract management. Y entonces, hasta hace unos años, se decía que más del 60% de las organizaciones carecían de una aplicación coherente o teniéndola no era el software adecuado. Muchas veces se utilizaban software genéricos que se decían ser customizados para contract management, pero no era tal la situación. ¿Y esto qué significaba? Significa que si no tenemos el software adecuado en nuestra empresa, no vamos a poder medir el desempeño de nuestros contratos. No vamos a poder entender qué pasa con nuestro proveedor o con nuestro contratista o con este cliente que tenemos. Entonces, es bueno tener un buen software de contract management que nos mida en tiempo real el desempeño de nuestro contrato y así podamos evaluar a nuestro proveedor para saber si este mismo proveedor podrá ser utilizado en un contrato en el futuro. Y en la pitfall número 10 se hace referencia justamente a el deficiente proceso post-firma del contrato. ¿Qué significa esto? Que muchas veces trabajamos en el pre, es decir, ¿cuál es el pre? Hasta la firma del contrato. Y una vez firmado el contrato viene el post-firma del contrato. Y ahí el contrato no murió, todo lo contrario. A partir de la firma del contrato nace una relación que se va a extender en el tiempo. En ese proceso post-firma del contrato tenemos que trabajar desde el punto de vista del contract management. Las grandes empresas que han invertido en el post-firma han logrado bajar el value leakage del 9,15 a un 4%. Y eso es fundamental. Perdemos menos dinero a la hora de aplicar adecuadamente nuestros contratos. Entonces, si tenemos procesos bien establecidos, roles claramente definidos, desarrollamos nuestras habilidades contractuales y aplicamos e implementamos herramientas informáticas adecuadas, como consecuencia de todo eso bien que hemos hecho, bueno que hemos hecho, vamos a eliminar errores, problemas y nos vamos a mostrar ante nuestros clientes o proveedores como organizaciones atractivas y confiables. Con esto terminamos el desarrollo de las 10 pitfalls, de los 10 errores más comunes en contratación. Nuevamente, para mitigar ese promedio de pérdida de fuga o fuga de valor, ese promedio del 9,15% de value leakage, de pérdida de dinero como consecuencia de tener frustración contractual. Errores que se pueden ver desde una manera más optimista, porque en una conferencia de hace unos años en la World Commerce and Contracting nos dijeron, ¿por qué lo ven de manera negativa como errores? ¿Por qué no lo ven como atributos? Bueno, entonces le pusimos signo negativo a todo lo anterior y decimos que entre los 10 atributos para tener éxito en la contratación se encuentran, por ejemplo, en el punto 1, asegurar la calidad en el alcance de objetivos. Es exactamente lo mismo que lo anterior, pero visto como un atributo para tener éxito en la contratación. Bien, en estos 4 minutos finales, antes de leer preguntas, ustedes en este momento si tienen consultas sobre todo lo que hemos visto, pueden seguir escribiendo en el panel de preguntas, porque en los próximos 2 o 3 minutos termino de exponer la cuestión teórica, el marco teórico, y podemos dedicarnos a las preguntas finales, independientemente de que estoy abierto a que me envíen emails para seguir en contacto o a través de LinkedIn, en el que estoy recibiendo en este momento invitaciones a conectar de ustedes, así que luego se las voy a aceptar. Muchas gracias. Mientras el contract management se dedica a la planificación, al control, al monitoreo de todos los aspectos del contrato. Cuando hablamos de todos los aspectos del contrato nos referimos a todos los aspectos del ciclo de vida contractual, desde la detección de una necesidad de contratar hasta el desarrollo de una fase de oferta,
a la negociación, a la gestión y a la extinción contractual, porque el ciclo de vida del contrato es muy similar al ciclo de vida del proyecto. Mientras el contract management apunta a todo eso, existe un área, y esto se lo menciono como un elemento adicional a todo esto que hemos hablado en el webinar anterior y en este webinar, el Supplier Relationship Management, que significa gestión de relaciones con proveedores, es un capítulo dentro del Contract Management. Nosotros también enseñamos en nuestros programas de certificación sobre SRM, que significa que tratar a los verdaderos proveedores claves como verdaderos socios. A los verdaderos proveedores clave, ¿por qué? Porque obviamente, si es un proveedor común, no vamos a perder tiempo a la hora de pensar en cómo hago como para cubrirle los riesgos a este proveedor. No, estamos hablando de los key suppliers, de los proveedores clave, de aquellos que van a, de alguna manera, jugarse por nosotros. Todos tenemos que identificar a quienes son claves para nuestra organización, sean proveedores o clientes, y tratarlos como verdaderos socios, como verdaderos partners, y no como centros de costo. Esta es la gestión de relaciones con proveedores. Entonces, la esencia del SRM es justamente desarrollar relaciones contractuales exitosas, desarrollar relaciones contractuales basadas en la colaboración, en la cooperación con los proveedores claves. Y de eso justamente se trataba. Relaciones contractuales exitosas era el punto fundamental que mencionamos en nuestro webinar anterior con EALDE. Porque compliance no es el objetivo. Esto de estar de alguna manera cumpliendo con las conformidades, es decir, dar conformidad, estar alineados a nuestras políticas internas, procedimientos corporativos, marco regulatorio y legal, normas de la industria, está bien, pero esa no es la razón de ser para llevar adelante la gestión contractual. La gestión contractual apunta a poner el justo equilibrio entre risk and revenue, entre riesgo y generación de valor, generar valor. Entonces, poco a poco, como conclusión de estos dos webinars, y como también como conclusión de las 4 clases que hemos dado en la maestría en dirección de proyectos, vamos tomando conciencia que hay que poner foco hacia otra dirección. Estamos pensando en que hay que gestionar internamente a nuestra propia organización, pero también a proveedores. Tenemos que pensar en una atmósfera de colaboración, de cooperación, de ganar-ganar, win-win, y no pensar solamente en uno solo. Para obtener estos resultados hay que pensar más en las cláusulas contractuales más importantes, no tanto en las más negociadas, como las límites de responsabilidad, ajuste en el precio o indemnización de daños y perjuicios, no tanto en esas, sino en las cláusulas contractuales más importantes, alcance y objetivos. Dedicarle más tiempo entonces al alcance de objetivos, construir el contrato en base a esos objetivos, simplificar, flexibilizar, apuntar a un acuerdo de beneficio mutuo basado en la confianza, en la buena fe y en agregar valor a las dos partes en el marco de una relación. Porque justamente la idea es utilizar los contratos para establecer relaciones contractuales exitosas. Esa es la idea. Bueno, yo les voy agradeciendo a todos. Tenemos unos 4 minutos finales y voy a ir viendo cuáles son las preguntas que se han desarrollado, que se han formulado en el panel. Vamos a ver, por ejemplo, Bernabé pregunta cuáles son las recomendaciones para que el área legal se alinee con las necesidades de las áreas operativas. Ya lo dije, Bernabé, en el curso de este webinar. La idea es que las áreas legales primero se tienen que capacitar en contract management, tienen que saber de project management y luego tienen que tomar conciencia legales de que están ellos aquí no para hacer compliance, sino como para generar valor. Entonces tienen que primero ellos demostrar valor y de ese modo nosotros, el resto de la empresa, van a ser más acordes a la operativa. Excelentes estos pitfalls. ¿No podrías, por favor, compartir? Sí, esto se va a compartir, Ricardo. Gracias por los conceptos, lo vamos a compartir.
Obviamente, si quieres enviarme un email, podemos hacer algún webinar específico para tu empresa sin compromiso comercial de ninguna naturaleza, es decir, sin compromiso de venta. Lo podemos hacer porque mi idea es, como representante de esta asociación sin fines de lucro, llevar el mensaje de la World Commerce and Contracting a cada rincón de Latinoamérica. Entonces, la idea es llevar justamente esta idea, valga la redundancia. Los 10 errores más comunes en contratación se pueden, obviamente, comentar. También se pueden incorporar a la World Commerce and Contracting en la página web que les dije y que están viendo en este momento, y pueden obtener información dentro de esta página o en mi página de LinkedIn. ¿Quién más habló? Por ejemplo, Marta. Marta dijo, los contratos difíciles de interpretar generan conflictos. Obviamente que generan conflictos, porque al momento de auditoría, la auditoría contractual debe decir, no, esto está súper complicado, esto no se interpreta, si no lo entiendo yo, ¿cómo lo va a interpretar de manera acorde la otra parte? Hay que simplificar. Nosotros tenemos un servicio dentro de la World Commerce and Contracting que implica simplificar contratos. Hacemos benchmarking de los términos contractuales, de las cláusulas, es decir, comparamos las cláusulas que tiene cada empresa con otras dentro de la misma industria, como para decir, miren que otras empresas de tu misma tenor, de tu misma industria, en otras partes del mundo están utilizando este tipo de cláusulas. ¿Por qué? Porque estas son las cláusulas que funcionan en un acuerdo de beneficio mutuo, en un marco de win-win. Entonces, hagan este benchmarking con estas otras empresas, simplifiquemos los contratos y hagamos diseño contractual. Hablemos menos. Hablemos menos. Todo contrato debe estar claro en sus alcances y características, dice Víctor. Exactamente, gracias, Víctor. Dice Isaac, es por desconocimiento entre legal y la parte del proyecto. Claro, justamente por desconocimiento, o no se sabe, o no se conocen, o no hacen esa reunión, como dijimos anteriormente, que implican una pobre transición entre el área que generó el negocio, que a veces es legales, y los que van a llevar a cabo el proyecto, que es quienes implementan. Bueno, acá me da Ricardo el correo. Escríbeme un email, por favor. Aquí tienes mi email, pesilota@worldcc.com. Te pido que me lo escribas. Veo que sos de gobierno de Colombia. Estuve trabajando mucho en Colombia con Ecopetrol, con gobiernos en México, en Argentina, no en Colombia, pero sí a nivel municipal. Así que, Ricardo, escribime. Así podemos estar en contacto. Perdón, pregunta cuáles son las recomendaciones para que el proceso de contratación se evite la corrupción. Bueno, es todo un tema. Hay un tema de corrupción en contratos y negociaciones y hay todo un tema de sector público en los que hemos trabajado. En un minuto no lo puedo decir. Hay mucha información, hay webinars que dimos en inglés y en español, lo puedes buscar en la página de la World Commerce and Contracting. Nosotros desde la World Commerce and Contracting ayudamos a los gobiernos y administraciones públicas para eh, capacitar a los que son prestadores del Estado para de alguna manera evitar corrupción a nivel contractual. Bien, se nos ha terminado el tiempo. Ahí Víctor manda saludos, tiran flores, no voy a leer las flores, gracias. En el caso de empresas de outsourcing, ¿qué recomendaciones pueden dar? Bueno, todas las empresas de outsourcing están involucradas en este tema de contrataciones, es decir, que hay un gran capítulo que es de outsourcing y hay muchísimas empresas que hacen business consulting desde el punto de vista de outsourcing a los que se le aplican 100% todo lo que estamos diciendo acá, así que es un 100% de aplicabilidad. ¿Quiénes deben ser los responsables de elaborar el contrato de un proyecto? Dice Bernabé, depende de la jurisdicción, depende de la industria, no hay una respuesta única, pero obviamente la respuesta va a tener que ver con el pitfall número 3, involucrar a todos los stakeholders. Hay que escuchar a todos para poder redactar un contrato, escuchando los intereses de todos los involucrados. Mario pregunta, ¿se compartirán las slides? Sí, y si no, me escriben y lo comparto de manera directa, pero sí se van a compartir las slides, se van a compartir la grabación. Rogelio manda saludos, Bernabé también, Mario también, y finalmente Víctor saluda. Y con todo esto entonces me estoy despidiendo, deseándoles un buen fin de semana o comentándoles que estoy a disposición para escucharlos y estar en contacto. Mi idea es seguir conectados y muchísimo más con aquellos que han elegido ser parte
de la capacitación de EALDE Business School. Muchísimas gracias, un gusto, saludos a todos y nos vemos. Adiós.